Normalmente pensamos en los recursos naturales como algo que simplemente está ahí. El agua, los bosques, los minerales. Pero ¿y si la cosa no fuera tan sencilla? ¿Y si los recursos no se encuentran en la naturaleza, sino que en realidad los creamos? Hoy vamos a sumergirnos en esa idea, en la vida oculta de los recursos, y es muy posible que cambie la forma en que vemos el mundo. A ver, fijémonos en esta imagen. Un valle espectacular, un río que serpentea entre montañas. Parece la definición de naturaleza en estado puro. La pregunta a primera vista parece muy fácil. Cualquiera diría que sí, ¿verdad? Por supuesto. Es la imagen de manual, la que saldría en un libro de texto. Pero la realidad, como casi siempre, es bastante más compleja. Y la verdad, mucho más interesante. Porque la respuesta corta es no exactamente. Y aquí es donde todo empieza a encajar de una forma fascinante. Para entender qué es un recurso, primero tenemos que entender que no es algo que simplemente encontramos, sino algo que como sociedad creamos. Para poder desgranar esto hay que hacer una distinción que es clave, la diferencia entre un elemento que está en la naturaleza y lo que de verdad consideramos un recurso. Ojo, porque no son lo mismo. Y aquí está el quid de la cuestión. Un elemento natural como el agua de ese río simplemente está ahí, existe y punto. Solo se convierte en un recurso natural cuando una sociedad le encuentra una utilidad y, muy importante, desarrolla la forma de aprovecharlo. Es una creación nuestra. De hecho, para que un elemento natural dé ese salto y se convierta en un recurso, tiene que pasar por 3 filtros. Primero, tiene que cubrir una necesidad humana. Segundo, tenemos que tener la tecnología necesaria para poder extraerlo y usarlo. Y tercero, tiene que ser económicamente viable. Vamos, que tiene que salir a cuenta. Y esto nos lleva a una idea potentísima. La definición de recurso no es algo fijo, cambia con el tiempo y la historia. Pensemos en el uranio. Durante siglos fue solo una roca rara, una curiosidad para geólogos, hasta que llegó la era nuclear. O el petróleo, era una sustancia negra y pegajosa que fastidiaba los campos de cultivo, hasta que llegó el motor de combustión y lo convirtió en oro negro. Vale. Con esta nueva idea de lo que es un recurso en la cabeza, vamos a hacer zoom hacia afuera y a mirar el panorama global, porque cómo se distribuyen y se usan estos recursos nos cuenta la historia de un planeta profundamente desigual. La geología y el clima al final han sido como una lotería. Han repartido las cartas de una forma muy desigual. Y esta lotería natural ha creado un mundo partido en dos, entre quienes tienen abundancia de ciertos recursos y quienes no, generando una dependencia enorme y, claro, muchísimas tensiones. Esta estadística es de las que impactan, es demoledora. Ojo al dato. El 20% de la población del planeta, la que vive en los países más desarrollados, consume el 80% de todos los recursos. Un 20% se come el 80%. Es un desequilibrio brutal, con unas consecuencias gigantescas. Este desequilibrio tan bestia tiene un nombre: deuda ecológica. ¿Y qué quiere decir? Pues para que nos entendamos que los países ricos viven por encima de sus posibilidades medioambientales. ¿Cómo lo hacen? Pues importando recursos del sur global y a menudo exportando hacia allí la contaminación y los residuos que genera todo ese consumo. Y por supuesto, este acceso desigual no es solo un tema económico o ecológico. Es un foco de tensiones geopolíticas que no para de arder. La lucha por controlar los recursos ha sido el motor oculto de muchísimos conflictos, desde las guerras por el petróleo hasta las nuevas tensiones por minerales clave para la tecnología, como el litio o el coltán. Para que todo esto se vea de forma más clara, vamos a centrarnos en un recurso clave: la energía. Su historia, en el fondo, nos cuenta la historia de nuestras sociedades. Mirad este gráfico del consumo energético en Cataluña. Es como hacerle un electrocardiograma a su economía. Refleja a la perfección los años de bonanza, el golpe de las crisis y ese despertar aún lento hacia un nuevo modelo. Es un espejo de nuestra historia más reciente. La cronología se ve clarísima, ¿verdad? Un crecimiento que parecía no tener fin hasta 2007, los años del boom. De repente, en 2008, el frenazo en seco con la crisis económica mundial. Y después, una recuperación muy gradual donde las energías renovables, aunque todavía de forma tímida, empiezan a asomar la cabeza. De la energía pasamos a otro recurso absolutamente esencial: el agua. Y aquí vamos a ver un caso muy claro de cómo su escasez genera conflictos enormes dentro de un mismo país. España es un país que se podría dividir en dos realidades climáticas: la España húmeda del norte y la España seca del sur y el Mediterráneo. Esta división, que es muy real, es la base de una lucha nacional por el agua que lleva décadas sobre la mesa. Bien, ¿y en qué se usa todo ese agua? Pues aquí la cifra es abrumadora. El 80%, 8 de cada 10 litros, se va a la agricultura de regadío. Y aquí llega la gran paradoja. Una parte enorme de esa agricultura tan sedienta se concentra precisamente en las zonas más secas del país.
Para intentar gestionar este desequilibrio, la solución histórica ha sido la construcción de grandes infraestructuras, presas, embalses y los famosísimos y polémicos trasvases, que no es otra cosa que llevar agua de una cuenca a otra. Estas obras han generado, como podemos imaginar, unos conflictos políticos y territoriales enormes entre regiones. Después de este recorrido, después de explorar qué son los recursos, cómo se dividen y los conflictos que causan, parece que llegamos a una encrucijada que es, sin duda, crítica. Si tuviéramos que resumirlo todo en unas pocas ideas clave, serían estas tres. Primero, que los recursos son un concepto social, dinámico, no son cosas fijas. Segundo, que la desigualdad en cómo se reparten y se usan es la raíz de muchísimos conflictos y de la deuda ecológica. Y tercero, que nos guste o no, estamos obligados a hacer una transición hacia un uso más eficiente, más renovable y más sostenible. Es esencial. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, la que queda en el aire. El próximo capítulo de nuestra historia está por escribir. Las decisiones que tomemos hoy sobre cómo valoramos, distribuimos y consumimos los recursos van a definir nuestro futuro. La pregunta es, ¿haremos una transición planificada por diseño o será una transición forzada, a base de crisis y desastres? La lección en realidad es nuestra. Gracias por acompañarnos en este análisis.